según nuestra Constitución. Entonces agradezco de manera especial a la licenciada Sofía Fernández, quien me da la oportunidad de poder estar con ustedes para explicarles estas charlas. Y les agradezco a ustedes también de manera especial, chicos, por su participación. Bien, quien les habla es la profesora Patricia Sebastián, quien es estudiante de Derecho ya del último ciclo, estoy terminando la carrera. Y ahora me toca darles una charla legal comunitaria. Y qué bueno sería, en este caso estamos trabajando lo que es la charla sobre los derechos y deberes de los estudiantes. ¿Verdad, chicos? ¿Ustedes conocen sus derechos y sus deberes como estudiantes? Sí conocen, ¿no? Bien está, chicos. A ver. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuáles? El derecho a estudiar, ¿qué más? Derecho a la vida también, muy bien. Derecho A una opinión propia. ¿Qué más, hijos? A la educación, a recrearse, ¿verdad? ¿Qué más? A la identidad, a la salud. Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, miren cómo ustedes ya conocen, si conocen sus derechos como adolescentes. Vamos a empezar, chicos, primero indicándoles que los derechos, a ver, hijitos, escuchamos por favor rapidito, ¿sí? Miren, los derechos y deberes de los estudiantes, en este caso de los niños y adolescentes, los vamos a encontrar según el Código del Niño y Adolescente, lo vamos a encontrar primero, el marco normativo, escúchenme chicos, para la declaración de los derechos, deberes y derechos de los niños y adolescentes, los vamos a encontrar en la Constitución Política del Perú. Nuestra Constitución Política, la de 1993, indica que los niños y adolescentes son sujetos de todo tipo de protección por parte del Estado peruano, ¿no? Entonces también que otro marco normativo legal que defiende sus derechos, en este caso es el Código de la Niñez y de la Adolescencia. También el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que tiene proyecto desde el 2012 al 2021, ¿no? Donde se aplica, se dan charlas como estas para que los estudiantes conozcan sus derechos, los más importantes, y de esta manera no solamente los conozcan, sino los practiquen y los hagan respetar como tal. ¿Me entendieron? Entonces también tenemos, por ejemplo, otro documento normativo que viene a ser el Plan Nacional, ¿no?, de la lucha y la erradicación contra el trabajo infantil y el trabajo de los adolescentes. También se busca eso, que los estudiantes, los niños y adolescentes se dediquen solamente a estudiar. ¿Me entendieron, chicos? Y que desarrollen ciertas actividades propias de su edad, pero que en la edad que ellos tienen entre 0 a 18 años tienen que dedicarse a lo que es el estudio, ¿ya? Y también tenemos, chicos, lo que es el Código Civil y el Código Penal, que son los que también toman en cuenta los lineamientos para la protección de sus derechos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los derechos y deberes de los adolescentes, vamos a hablar que hay un marco normativo. Hay marcos normativos desde la Constitución hasta el Código Penal que los respalda a ustedes para que se cumplan sus derechos y se protejan a la vez. Entonces vamos a ver, cuando hablamos de un niño, del niño como sujeto de derecho, según nuestra legislación nacional considera un niño de 0 a 12 años, ¿me entendieron? Y el adolescente de 12 a 18 años. Ustedes están en el marco de 12 a 18 años. ¿Se entendió, hijos? Muy bien. Entonces, cuando hablamos que un niño o un adolescente es sujeto de derecho, hablamos o implica esto que hay posibilidades plenas de participación en toda la orden de vida social del niño o del adolescente. Entonces, por ejemplo, uno de los derechos más importantes, hijos, que ustedes conocen que deben ustedes aprovechar es el derecho a la educación, ¿no? Y es lo que ustedes están viviendo ahorita, y eso forma parte de su desarrollo. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación es un derecho que el Estado mismo lo establece en la Constitución y en todos los documentos normativos que hemos escuchado. Y establece que la educación debe ser una educación de calidad para los estudiantes, para todos los ciudadanos, para todos, en este caso niños, menores de edad y adolescentes en edad escolar. Tiene que ser en algunos casos gratuita, que tenga una educación de calidad,
que reciban sus libros, que participen de los, por ejemplo, de lo que es los proyectos sociales como el Carihuama, etc. O sea, que reciban ustedes una educación de calidad, que sus maestros también se eduquen, se preparen y en este caso utilicen estrategias metacognitivas, cognitivas, para que logren ustedes el desarrollo de las competencias dentro del marco curricular. Entonces, eso es lo que se busca. Ahora, ¿qué más? Cuando decimos que tienen ustedes derecho a la educación, pues tienen que aprovechar ese derecho a la educación, ¿no? Aprovechen la oportunidad que les da el Estado, les da a sus padres para que ustedes se desarrollen. Porque recuerden, chicos, que la educación nos abre puertas, nos da oportunidad de desarrollarnos más, ¿o no? ¿O no, chicos? ¿Quién no quiere estudiar, terminar su secundaria y estudiar Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, etcétera? ¿Por qué? Porque terminar tu carrera, esto te va a abrir puertas para un mejor trabajo, mejores posibilidades de ganar, mejores posibilidades de condiciones de vida, de calidad de vida. Entonces, por eso es importante, chicos, que ustedes aprovechen esta oportunidad que tienen de estudiar. Miren, hijos míos, eso es lo más importante. Y ustedes son un grupo privilegiado, porque quizás antes sus padres, sus abuelos no tenían esa oportunidad de la que tienen ahora. Por eso tienen que aprovechar y valorar esto. ¿Entendió hasta ahí, hijitos lindos? ¿Sí? Muy bien. También, chicos, ustedes tienen derecho a participar en programas culturales, deportivos y recreativos, ¿cierto? Como por ejemplo, desarrollar habilidades artísticas, deportivas, de recreación, culturales, etc. Bueno, ustedes participan en lo que en el colegio, por ejemplo, las danzas, les enseñan música, etc., ¿no? Porque forman parte de sus derechos que ustedes tienen, ¿no? Ojo, música acá, folclórica, no. Derecho que bueno, derecho que bueno, no. También tienen, chicos, sus derechos dentro del marco de lo que es dentro de lo que es los derechos y deberes de los estudiantes. Tienen derecho, por ejemplo, al desarrollo de su personalidad plena, libre. ¿Me entendieron? Acá dicen, miren, ser felices implica también el desarrollo de su felicidad, el poder expresar su cariño, su amor, afecto a sus padres, a las personas más cercanas de ustedes. Entonces, esto es el desarrollo libre de su personalidad, de poder ustedes vivir esa etapa que les corresponde, ¿verdad? De manera libre, de manera sencilla, en familia, sana, sin coacción alguna. Entonces, ya hemos hablado de todos los derechos que ustedes tienen partiendo de la educación. ¿Cuáles serían sus deberes, chicos, ustedes? Estudiar, muy bien. ¿Cuál más? ¿Qué otros derechos? Estudiar, hacer la tarea, ¿cierto? ¿Qué más? Respetar a sus maestros, ¿cierto? ¿Qué otro deber? Sacar buenas notas, muy bien, claro, porque tienen la oportunidad de estudiar. ¿Qué más? Puro 20. Entonces, miren, un deber de ustedes, chicos, hijos lindos, a ver, todavía termino por acá, hijos lindos, a ver lo que se escuchen. Por ejemplo, el respeto a la patria, a nuestros padres y a los derechos de los demás. Ese es un deber de ustedes. El respeto a la patria. ¿Cómo demuestro el respeto a mi patria, chicos? ¿Cantando qué? Ah, muy bien, el himno nacional. ¿Qué más? ¿Qué más, hijos? ¿Qué más? ¿Cómo vamos a ver mi plan? Cantando el himno. ¿Qué más? Participando en los desfiles escolares. ¿Qué más? ¿Ah? A ver. Respetando el izamiento del pabellón nacional. ¿Perdón, hija? ¿El himno? No cantar otro himno. Bueno. Entonces, primero está nuestro himno nacional, ¿verdad? Entonces, el respeto a nuestra patria, chicos, el respeto a nuestros padres y a los derechos de los demás. Recuerden eso. Otro deber, respeto a la propiedad pública y privada. ¿Cuándo hablamos de la propiedad pública y privada, chicos? ¿Qué significa propiedad pública y privada? Por ejemplo, este colegio lo debemos cuidar, ¿no? Sí. De mantenerlo limpio, ordenado, cuidar las carpetas, ¿verdad? La pizarra, todo los inmuebles, los
que es la propiedad, ¿qué? ¿Nacional o privada? Privada. Nacional, pues sí, nacional, porque eso es lo que les da el Estado para su pleno desarrollo de ustedes en la educación. Y público, ¿qué sería público? Propiedad pública. Por ejemplo, yo no puedo ir al Real Plaza y empezar a patear las sillas del Real Plaza, porque esa es propiedad privada, ¿cierto? ¿O sí? No, no puedo, obviamente, ¿no? Estoy atentando contra la propiedad privada. Si yo tengo si ustedes tuvieran más de 18 años, los pueden ustedes suspender, ¿no? Ojo, por si acaso, pues obviamente, tenemos que estudiar a conciencia, entendiendo, tengo que leer y comprender lo que leo, tengo que parafrasear, tengo que argumentar con mis propias palabras lo que entiendo, dedicarme a eso, al estudio, a lo que yo quiero, ¿entienden? Con libros. Entonces, de manera satisfactoria, eso es lo que se busca, que ustedes aprueben sus cursos, pero obviamente que los aprueben, pero siempre y cuando haciendo una metacognición y pensando, y lo he probado y realmente he aprendido este curso, me ha servido para algo, ¿para qué me ha servido? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito del curso? O sea, también no es aprobar por aprobar, y ya listo, qué lindo, ya aprobé, y al final no sé ni qué voy a hacer. Cuidado, ¿no? Tampoco lo podemos ver. Bien. Cuidar la salud personal, no fumar, no consumir drogas ni alcohol. Todavía están jovencitos, tan chiquitos ustedes. Conservar el medio ambiente, ¿o no? Miren ustedes qué bonito es el medio ambiente. Tenemos amplias áreas verdes en las cuales también tenemos que trabajar. El medio ambiente, cuidar mucho, ¿no? El uso de los plásticos, cartones, el papel, etcétera, forma parte también de nuestro desarrollo en cuanto al cuidado de nuestro medio ambiente, porque es nuestra casa, ¿no? Listo. Y dice prestar su colaboración en los quehaceres del hogar. También ustedes, pero no en forma excesiva, sino que ustedes pueden, por ejemplo, de repente tornarse con sus hermanos y lavar los platos. Eso te va también de ayudar en la casa, pero no obviamente de manera excesiva que te recarguen el trabajo, que ya no tengan ni incluso tiempo para poder estudiar. No, eso no, pero sí que tengas una labor específica para realizar. Como les decía, de repente el día lunes te toca a ti lavar los platos, a tu hermanita el día martes, a la otra el día miércoles, y así sucesivamente. Pero se distribuyen las labores, los quehaceres del hogar. Entonces, ustedes también tienen que ver, chicos, de ayudar en casa, de alguna u otra forma. Pero lo que no está permitido es de que ustedes trabajen. Obviamente, el trabajo no está permitido en sus edades, chicos. ¿Por qué no está permitido? Porque tú estás en la edad de estudiar, de educarse, de formarse, de desarrollar su personalidad, de desarrollar su creatividad. Pero si ustedes se ponen a trabajar, van a descuidar el estudio. Y al descuidar el estudio, creo que va a pasar con libros, ya no les va a interesar y van a dejar de estudiar. Y al dejar de estudiar, se nos limitan las oportunidades para poderlos desarrollar. ¿Me entendieron, mis patitos, hasta ahí? Entonces, yo puedo ayudar, pero hasta determinado, en casa, en cosas muy pequeñas, muy simples. La gran mayoría tenemos que dedicarlas al estudio. ¿Está claro? La mayoría de horas. Muy bien, chicos. Entonces, miren, incluso miren, chicos, acá hay un caso de una adolescente de 11 años, ¿no? Que se llama Graciela. Dice, ella es la hija menor de 11 años de la familia. Dice, como todos los miembros de su familia trabajan para mantener el hogar, no hay nadie que se haga cargo de las obligaciones domésticas, por lo que aprovechando de que Graciela solo estudia, le encargan los quehaceres del hogar, pero a través de los días su trabajo se ha ido incrementando, pues no solo tiene que barrer como lo hacía al principio, sino que debe limpiar, lavar, planchar, cocinar, ¿no? Y se ha notado un bajo rendimiento de sus estudios. Asimismo, se le ve perjudicada en su integridad y muchas veces termina cansada y con dolores en la espalda por el esfuerzo físico que ella realiza, motivo por los cuales en varias oportunidades ha faltado al colegio. Entonces, miren el caso de Graciela, ¿no? En el caso de Graciela, sus papás de repente no conciben de que su hija debe dedicarse a estudiar y la han recargado de quehaceres del hogar. Y al recargarla de quehaceres del hogar, ella se ha descuidado del estudio y ahora ya falta el colegio y ya no tiene ganas de ir. ¿Por qué? Porque
Le están haciendo trabajar. Están haciendo que ella cumpla funciones que no le corresponden a su edad. Así como a ustedes, chicos, tampoco les corresponde, ¿qué cosa? A ustedes tampoco les corresponde trabajar. Les corresponde ahorita estudiar, chicos. Les corresponde solamente estudiar. Aprovechar esta oportunidad que tienen para estudiar y poder salir adelante. ¿Me entendieron, hijos lindos? Entonces, incluso los papás, los padres que explotan a los hijos, o en este caso puede ser que les exijan que trabajen, está penado eso. A estos papás se les puede abrir un proceso de investigación y pueden ir hasta una prisión preventiva, o en este caso pueden ir hasta la cárcel. ¿Por qué? Porque no está permitido, pues, hijos. Porque es como que voy a estancar el desarrollo de esta persona, porque la estoy tratando de formar como adulto desde la temprana edad, cuando él todavía no le corresponde esas responsabilidades. ¿Me entendieron, hijos lindos? Por eso tiene que darle prioridad a sus estudios. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, por ejemplo, chicos, el Decreto Supremo 07/2016 del Ministerio de la Mujer refiere que los trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o moral de los adolescentes, como son trabajos peligrosos por su naturaleza o trabajos peligrosos por sus condiciones. Como por ejemplo, ¿no? Está prohibido que los niños y adolescentes trabajen vendiendo caramelos, trabajen en un restaurante, trabajen como cobradores, etc. Eso está prohibido, hijos. Está totalmente prohibido. O que trabajen en el campo, etc. Está prohibido totalmente. Hay decretos supremos que lo respaldan, que es el Decreto Supremo 07/2006, que está prohibido la explotación o el abuso infantil o de los adolescentes. Entonces ustedes tienen un marco legal que lo respalda, chicos. Sino que a veces no conocemos y qué es lo que pasa, pues dejamos que las cosas pasen y no las denunciamos. Entonces, en ese caso, chicos, si ustedes están viviendo con algún tipo de repente de protección laboral o que los están haciendo trabajar en proceso de voluntad, etcétera, comuníquenle a sus docentes, a su directora, etcétera, para que se establezca un diálogo, una conciliación con sus padres y se evite ese tipo de actividades. Porque si es continuo, ahí sí eso se tendría que presentar como una demanda dentro del Ministerio Público para que siga la investigación. ¿Me entendieron? Otra cosita, chicos, que también, por ejemplo, algunas señoritas o algunos jóvenes, por ejemplo, o en este caso las señoritas, salen en estado de gestación justo cuando están estudiando. Y en algunos casos son menores de edad, son en este caso menores de 18 años. Y tienen ellas la oportunidad, chicos, de poder estudiar, seguir estudiando, porque no se les puede cortar el derecho a la educación, por más de que ella esté en estado de gestación. El Estado la respalda y ella puede venir a estudiar y terminar su secundaria sin problema alguno. Lo que no, ¿por qué? Porque todos tenemos el derecho a estudiar durante el embarazo y después del parto. Entonces, cuando esté en estado de gestación, puede venir con su carrerita y también puede venir después de haber dado a luz y seguir continuando y terminar sus estudios. O sea, no hay motivo para dejar de estudiar, chicos. ¿Me entendieron? Y nuestra política actual es que se les dé la oportunidad para que terminen de estudiar. Sino que los chicos a veces dejan de estudiar, chicas dejan de estudiar porque tienen vergüenza, ¿verdad? Por la vergüenza, o por el bullying, o porque sabían burlar de ella, o porque estén hablando. Y entonces dicen, ay no, me da vergüenza, ya no quiero, y dejan de estudiar. Cuando, chicos, las señoritas o los adolescentes jóvenes, en este caso como ustedes, salen en esta gestación, pues cuanto más apoyo deben tener para que terminen en este caso su secundaria, su educación básica y se puedan ayudar. Además, chicos, ahora, por ejemplo, hasta un trabajo muy sencillo, te piden secundaria completa. Para vigilante te piden secundaria completa, también para algún trabajo sencillo. Ya no quieren que contratar a jóvenes o a señores que no tengan la secundaria completa. Tienen que tener secundaria completa para trabajos mínimos. Secundaria completa. Por ejemplo, la vez pasada había una convocatoria para INPE. ¿Qué es lo que pedían los requisitos para INPE, el Instituto Nacional Penitenciario? ¿No? Ojo, ¿qué pedían? Como mínimo 5º año de secundaria. Como requisito.
Entonces, por eso les digo, si ustedes dejan de estudiar hijitos lindos, se limitan estas oportunidades de trabajo que ustedes puedan desarrollar. Y más aún, chicos, si ustedes tienen un respaldo normativo que a ustedes los defiende y los protege como tal. Más aún, si ustedes tienen que hacer uso de lo que es el derecho a la educación. Entonces, por eso les digo, hijos lindos, es importante que ustedes aprovechen esta oportunidad que se les da de poder estudiar, de poder aprovechar, hijos lindos, y de esa manera, hijos, poder ustedes desarrollarse. Por eso tienen que seguir sus estudios hasta quinto de secundaria. Si tienen la oportunidad de estudiar una carrera técnica o una carrera universitaria, aprovechenla. Aprovechenla, chicos, pero no se dejen vencer. Aprovechen, de repente una carrera técnica, un instituto nacional o particular, CETECO, etcétera, aprovechen. Porque ese va a ser el medio para salir y desarrollarse ustedes. Y poder tener su casita, poder tener sus cosas, poder tener lo que ustedes quieren. Pero siempre con mucho esfuerzo y dedicación. Primero pensando en sus estudios. ¿Me entendieron, hijos lindos? Y después ya que vienen los estudios, al trabajo, y ya cuando ustedes trabajan, reciben su platita, ustedes dirán, ¿qué hacen con su plata? ¿Cómo le invierten? ¿De qué forma ayudan a sus padres? ¿O de qué forma ayudan a su familia? ¿O de qué forma ustedes de repente se autoeducan y autofinancian sus estudios? Entonces, ahorita, chicos, esta es la consigna: seguir estudiando. ¿Están en el segundo o tercer secundario? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué grado están? Primero y segundo. Primero y segundo, ya falta poco también, terminando este año, de repente ya les falta poco, chicos. Entonces, el asunto es seguir estudiando hasta el quinto de secundaria. Terminar el quinto de secundaria. Aprender lo que más puedan, chicos. Todo lo que les dé, aprovechen. Asimilenlo. Y tómenlo con seriedad, ¿no? Y traten ustedes de poder aprender lo que aprendieron hoy, aplicarlo en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y eso les va a servir, chicos. Y van a ver de aquí a unos años ustedes van a estar muy bien. Pero siempre y cuando ustedes tengan como objeto de estudio el terminar su carrera y el poder estudiar en el futuro o poder trabajar en alguna actividad que se pueda hacer. Pregunta, chicos. Pregunta acerca de sus derechos. Aprovechar este derecho de la educación. ¿Preguntas? ¿No? Calladito. A ver. Estoy concluyendo. Vamos a, en primer lugar, a enmarcarnos en lo que es la normativa legal, ¿verdad? ¿Quién nos respalda los derechos del niño y del adolescente? La Constitución Política, el Código del Niño y Adolescente, el Plan Nacional de Acción, el plan de trabajo de la lucha y la erradicación contra el trabajo infantil, nuestro Código Civil y el Código Penal. ¿Me entendieron? ¿Cuándo hablamos y cuándo es un niño y cuándo es un adolescente? Un niño es de 0 a 12 años y un adolescente de 12 a 18 años. Y eso implica, chicos, de que tengamos que las posibilidades plenas de participar de las actividades dentro de nuestra sociedad. Uno de los derechos, porque son muchos, uno de los derechos más importantes es el derecho a la educación, y ustedes lo tienen y lo deben aprovechar como tal. Ya también, hijito lindo, ¿ya? El derecho a la educación, pero tenemos que aprovechar en su totalidad. ¿Qué otro derecho tenemos? A participar en programas culturales y a desarrollar nuestras habilidades propias de música, arte, etcétera, etcétera. También tenemos derecho a desarrollar nuestra personalidad, ¿no? Pero no solamente tenemos derechos, sino también tenemos deberes que cumplir como adolescentes con la condición en que estamos, como el deber de respetar a nuestra patria, a nuestros padres, el respeto a la propiedad privada, pública, el estudiar satisfactoriamente, el cuidar nuestra salud, el cuidar del medio ambiente, etc. No se olvide. El caso del abuso de deber en Graciela, ya lo hemos ido analizando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el caso de Graciela? ¿Se acuerdan la lectura de Graciela? ¿Y qué pasaba con Graciela? No estudiaba. ¿Por qué razón no estudiaba? Por el exceso de trabajo que tenía en casa, ¿verdad? Los papás le hacían lavar, cocinar, planchar, etc. Y al final ella terminaba cansada y no estudiaba, ¿no? Y a veces puede ser que nosotros también estemos viviendo eso. De repente en casa nos están haciendo trabajar, de repente no vamos a trabajar y preferimos trabajar que estudiar.
No, chicos, no se acostumbren a eso, no. Primero sus estudios, ¿me entendieron? Porque ustedes tienen ese derecho, usted nos respalda la Constitución y les dice que primero ustedes como adolescentes tienen que aprovechar lo que es el derecho a la educación. ¿Está claro? Ojo. Y también, por ejemplo, hay un decreto supremo, el 027/2006 del Ministerio de la Mujer, que dice que ningún niño ni un adolescente tiene que estar expuesto a trabajos peligrosos por su naturaleza que son. Por ejemplo, ustedes no podían trabajar, aunque hay casos y conocemos casos en nuestro país que hay niños de sus edades que trabajan, por ejemplo, en zonas mineras. ¿Ustedes saben el daño que se hace? Todos los gases que expenden todos esos yacimientos mineros, chicos, y todo el daño de salud que les puedan generar. Por ejemplo, tampoco, no están. Ustedes, por su misma naturaleza que están en proceso de desarrollo, no pueden, hijos míos, exponerse a este tipo de trabajo. Ni ese ni ningún trabajo. ¿Está claro? Oh. Bien, entonces también hablábamos sobre el derecho de estudiar de quién. El derecho de estudiar durante el estado de gestación y después del parto. Para aquellas señoritas que de repente están en estado de gestación, ¿no? De repente en el futuro no lo sé, y justo están estudiando, tienen derecho a seguir estudiando. Ya, ojo. ¿Cómo podemos contribuir a ayudar nosotros? No criticando, no haciéndole bullying, sino apoyándole, ayudando a esa persona, porque ella está sufriendo por ser adolescente, ¿no? Porque no es fácil de repente asumir una responsabilidad de esa manera. ¿Cómo le ayudamos nosotros? Evitando el bullying, evitando criticar, reírnos, etc. No, sino que más bien apoyarla para que se sienta bien y pueda llevar sus 9 meses de gestación tranquila. ¿Me entendieron, chicos? Ojo por si acaso. También hay que solidarizarnos porque nadie está libre. Ojo por si acaso. ¿Me entendieron hasta ahí, hijitos lindos? Todos tienen su tipo de derecho. Y los chicos, ustedes tienen que aprovechar, hijitos, esta oportunidad que les dan para estudiar, terminar su secundaria y estudiar algo técnico o algo superior. Y si no, pues dedicarse a un trabajo o un oficio que les permita desarrollarse en el futuro. ¿Está claro, hijos lindos? Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Hasta ahí nomás? Muy bien, entonces chicos, un fuerte aplauso para ustedes.